Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Hace unos días hice un vídeo con 10 hallazgos arqueológicos brutales, os lo dejo por aquí arriba, pero claro, este 2022 ha sido un año especialmente emocionante para los arqueólogos, con numerosos y fascinantes hallazgos que nos han permitido viajar al pasado. Y hoy os hablaré de otros 10 hallazgos espectaculares, desde las habitaciones amuebladas de las clases humildes en Pompeya hasta las estatuas etruscas y romanas de San Casciano. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con otros 10 hallazgos arqueológicos que sorprendieron al mundo. Empecemos. Hallazgo histórico en Atapuerca, descubierta la cara del homínido más antiguo de Europa. El yacimiento de Atapuerca es uno de los más importantes del mundo para entender los orígenes del ser humano, y cada año nos brinda nuevas y fascinantes sorpresas. Y en la última campaña en la cima del elefante, los investigadores han hallado el fósil de la cara de un homínido de hace alrededor de 1,4 millones de años, y que pertenece a una de las primeras poblaciones que colonizaron el continente europeo. Se trata de parte del pómulo y la mandíbula superior, que son los más antiguos de Europa hasta ahora documentados. Este descubrimiento es de gran importancia para seguir descifrando el puzzle de la evolución humana y para entender cómo fueron colonizando el continente nuestros antepasados. Y en el laboratorio se está tratando de identificar la especie a la que pertenecen estos restos. Es súper emocionante poder ver la cara del primer europeo. Este hallazgo nos acerca un poquito más a nuestros orígenes y nos brinda una oportunidad única de conocer más sobre nuestra historia evolutiva. Qué afortunados somos de poder contar con lugares como Atapuerca para poder seguir aprendiendo y descubriendo. Descubrimos el navío que se hundió en la Antártida hace más de 100 años. Los arqueólogos marinos encontraron en el 2022 el Endurance, el navío de la expedición imperial transatlántica liderado por Ernest Shackleton, que se hundió en la Antártida en 1915 después de pasar 10 meses atrapado en el hielo. Los investigadores partieron el 5 de febrero de Ciudad del Cabo y finalmente encontraron los restos del navío a unos 3.000 metros de profundidad, en el fondo del mar de Weddell. Este descubrimiento es especialmente importante debido a la historia épica de Shackleton y también de toda su expedición, que se convirtió en leyenda después de que él y su equipo lograran sobrevivir y regresar a casa después de varios meses en condiciones extremas. Y ahora los arqueólogos esperan poder recuperar algunos objetos del navío y examinar su estado de conservación para aprender más sobre esta histórica expedición. ¡Espectacular! Un tesoro arqueológico sin igual. Descubrimos la habitación de un romano en Pompeya. La ciudad romana sepultada por el Vesubio en el año 79 después de Cristo sigue deparando maravillosas sorpresas, y este año los arqueólogos han descubierto en la casa del Larario, en la zona Regio Quinta, diversas estancias amuebladas que arrojan luz sobre la vida cotidiana de las clases humildes. Y es que en las excavaciones se han documentado varias camas, una de ellas con una cuña para que no cojease, una manta, un baúl, un armario de madera con 5 baldas llenas de ánforas, platos de vidrio o cuencos de cerámica, y también una mesa auxiliar redonda de 3 patas e incluso una sandalia perdida. Además, han aparecido objetos más lujosos, como una preciosa lucerna con 2 bocas y la representación de Júpiter montado sobre el águila y sobre un rayo, o un conjunto de 7 tablillas dobles que quizás formaron parte del archivo del propietario de la Domus. Estos hallazgos nos permiten conocer mejor la vida cotidiana de la gente en la antigua Roma y nos acercan un poquito más a su historia y su cultura. Qué maravillosa sorpresa ha sido descubrir todo esto en la ciudad sepultada por el Vesubio. Hallazgo de estatuas etruscas y romanas en las antiguas termas de San Casciano. Sí, en las antiguas termas de San Casciano, en la provincia de Siena, en el centro de Italia, se ha registrado un hallazgo impresionante y único. Un conjunto de 24 estatuas de bronce datadas entre los siglos II a.C. y I después de Cristo. Y los arqueólogos han dicho que este descubrimiento va a reescribir la historia. Y es fácil entender por qué, ya que se trata de un conjunto de figuras votivas en gran estado de conservación, inscritas tanto en lengua etrusca como en latín, que desvelan un escenario de interacción entre ambos pueblos en una época marcada por los conflictos bélicos.
El conjunto pagano, que fue descubierto intacto gracias a su cuidadosa sepultura en época cristiana, apareció entre varios miles de monedas de oro, plata y bronce arrojadas al agua como ofrendas a los dioses. Este hallazgo nos brinda una oportunidad única de conocer más sobre la interacción entre los etruscos y los romanos y cómo los dioses y la religión jugaban un papel muy importante en sus vidas. Está claro que ha sido muy emocionante descubrir este tesoro escondido en las termas de San Cassiano. Los retratos de momias del Fayum, un tesoro del arte antiguo. Los retratos de momias del Fayum, que es una región en Egipto situada al sur del delta del Nilo, son una de las colecciones más asombrosas del arte antiguo. Y ojo que desde 1907 no se descubría una de estas pinturas realizadas en madera y tela que representarían las caras de los difuntos de los ataúdes. Pues bien, en el yacimiento de un antiguo asentamiento griego llamado Filadelfia, una misión arqueológica egipcia ha descubierto un puñado más de estos retratos naturalistas exclusivos del periodo greco-romano. Y además, se ha encontrado un enorme edificio funerario de las épocas tolemaica y romana, también varios ataúdes antropomorfos de estilo egipcio y griego antiguo, y una rara estatua de terracota de la diosa Isis Afrodita. Estos retratos de momias son una joya del arte antiguo y nos brindan una oportunidad única de ver el rostro de personas que vivieron hace miles y miles de años. Y además, el hallazgo del edificio funerario y los ataúdes nos da una visión más completa de la vida y de la muerte en el antiguo Egipto y también en Grecia. Qué fascinante ha sido descubrir todo esto en el Fayum. Los guerreros visigodos de la Garma, un hallazgo excepcional. En el siglo VIII, los miembros de la comunidad visigoda enterraron en una de las profundidades de la cueva de la Garma, en una zona de difícil acceso, los restos mortales de 3 individuos importantes. Seguramente fuesen guerreros, ya que en el ritual simbólico se depositaron varias armas como una espada de doble filo y un par de scramasacs. Este excepcional conjunto funerario del periodo tardoantiguo en la península ibérica fue rescatado el pasado mes de junio mediante una compleja operación. Piensa que los investigadores tardaron 3 horas solo para llegar a los depósitos sepulcrales. Estos guerreros visigodos debieron de ser personas muy valiosas y respetadas en su época, ya que se les enterró con sus armas y con un ritual tan cuidado. Y gracias a este hallazgo podemos tener una idea de cómo eran las prácticas funerarias de los visigodos y cómo valoraban a sus guerreros. Es fascinante poder conocer un poco más sobre la historia de nuestro país a través de descubrimientos como este. ¿O no lo crees? La cirugía más antigua de la historia. Un estudio de un esqueleto hallado en una cueva de la zona oriental de la isla de Borneo, en Indonesia, ha sacado a la luz la primera amputación quirúrgica de la historia documentada científicamente. Sí, y fue el pie de un niño. Esta intervención ocurrió hace unos 31.000 años y los investigadores han concluido que el joven tuvo una lesión durante su infancia y que la operación fue exitosa, ya que el individuo logró recuperarse viviendo entre 6 y 9 años más, como muestran las evidencias de regeneración inusual en la tibia y el peroné. Y este hallazgo remonta en varios milenios la aparición de los procedimientos quirúrgicos avanzados y nos muestra el gran conocimiento y habilidad de los médicos de hace 31.000 años. Qué increíble es poder ver cómo nuestros antepasados tuvieron tanta sabiduría. El increíble descubrimiento de la cueva funeraria de 3.300 años. Tras una ceremonia funeraria que tuvo lugar en el siglo XIII a.C., durante la época de Ramsés II, el faraón asociado con el éxodo bíblico de Egipto, la cavidad quedó sellada y olvidada durante más de 3.300 años. Y no fue hasta el pasado septiembre cuando el brazo de una excavadora mecánica empezó a horadar el suelo durante unas obras de urbanización en el Parque Nacional de Playa de Palmajim, en la costa mediterránea de Israel. Y se descubrió esta impresionante cápsula del tiempo. Dentro de la cueva se encontraron vasijas como ofrenda para acompañar al difunto en el más allá, así como armas y otros objetos de bronce. Este hallazgo es excepcional, único y absolutamente sorprendente, y nos permite tener una visión única y brutal de la vida y las creencias de la época de Ramsés II. El glifo más antiguo del calendario maya. La ciencia arqueológica ha hecho un nuevo descubrimiento muy sorprendente en la selva de Guatemala. Los investigadores han encontrado un glifo de venado en los fragmentos de los famosos murales del complejo de San Bartolo.
y este símbolo ha sido identificado como la evidencia más antigua del calendario maya de 260 días. El glifo está datado entre 300 y 200 a.C. y corresponde al séptimo día de este sistema tradicional para contar el tiempo que todavía se usa en algunas comunidades indígenas. Esta evidencia es aproximadamente un siglo y medio más antigua que otros ejemplos encontrados en monumentos de otros lugares de México y Guatemala, datados en el siglo I a.C. Por lo tanto, este hallazgo es una gran contribución a nuestra comprensión del calendario maya y de su uso a través del tiempo. ¡Brutal! La mano de Iruleji. Este es un descubrimiento sorprendente y único, la mano de Iruleji. Los arqueólogos encontraron esta representación en bronce de una mano en un poblado de la Edad del Hierro, ubicado en el valle de Aranguren, en Navarra, destruido durante las guerras sectorianas. La mano es datada en el primer tercio del siglo I a.C. y está grabada con el documento más antiguo y más extenso escrito en lengua vascónica. Además, se ha podido descifrar una palabra en ella, Sorioneku, que significa de buena fortuna. Los expertos han calificado este hallazgo como un hito en la historia del origen del euskera, y es un descubrimiento excepcional que nos ayudará a entender los primeros pasos de esta lengua. Y nada más por hoy, estos son otros 10 grandes descubrimientos de este año, pero seguro que hay muchos más. Pónmelo en los comentarios. Y claro, si nos acompañáis, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.